¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Como todos los jueves, como es habitual, vamos a tratar la actualidad de Huesca desde el punto de vista de sus representantes institucionales, en este caso del Ayuntamiento, de la capital altoaragonesa, y vamos ya a dar paso a nuestros invitados, por supuesto, como siempre, agradeciendo su presencia por el Partido Popular, Nuria Mur, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Por el Partido Socialista, Rosa Cervar, Buenos ¿qué días. tal? Y por el Grupo Municipal de Vox, José Luis Rubio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien, pues vamos a desarrollar los asuntos que teníamos previstos para hoy. En principio, recordar o valorar una iniciativa de promoción de ocio de cultura que se ha venido desarrollando el pasado fin de semana, ese mercado renacentista. Y señora Moore, nos gustaría que hiciera usted una primera valoración de cómo han ido las cosas. Bueno, esa primera valoración de ese mercado renacentista que se llevó a cabo desde el viernes al domingo durante la semana pasada, eso fue todo un éxito. La verdad es que tuvimos más de 70 expositores, entre ellos pues había artesanía y productos y venta de productos de alimentación. Y bueno, pues también teníamos un espacio en la calle, en la Plaza San Pedro, perdón, dedicado a más infantil a los niños, que tenían ahí unas atracciones feriales ecológicas, una barca y una noria. La verdad que ha funcionado muy bien, ha estado prácticamente lleno, con gran afluencia todo el fin de semana. También destacar que durante el sábado también coincidía con ese evento del sorteo que se llevó a cabo, esa representación teatralizada en la Plaza de la Catedral, también muy vinculada al mercado renacentista, con lo cual pues bueno, teníamos una oferta de ocio para la ciudad y para los visitantes de la ciudad de Huesca, eh, localizada en la Plaza López Ayuey y en San Pedro. Señora Gervas. Bueno, pues es evidente que ese tipo de eventos, ese mercado, pues funciona muy bien. Ha habido mucha gente este fin de semana y siempre todas las ediciones que se ha hecho. Este es el segundo año del mercado renacentista, pero bueno, quiero recordar que fueron 18 años de mercado medieval, que era cuando lo organizaba ASANME como asociación principal y se unían el resto de las asociaciones. En pandemia se dejó de hacer, ASANME tuvo sus problemas y el año después de pandemia lo recuperamos en un formato, bueno, pues había que pasar a ese formato de concesión, de contrato que luego le tocó al Partido Popular poner en marcha. Pero bueno, yo quiero decir que es un evento que está más que consolidado en la ciudad. Ahora se ha cambiado de la época del medieval al renacentista, se ha unido con el tema de la insaculación, del sorteo, pero bueno, son eventos que funcionan muy bien y que desde luego pues en nuestra ciudad están muy asentados. Señor Rubio. Sí, es evidente que cualquiera que fuera al mercado vio la afluencia de público. Lo que pasa es que a mí me interesan otras cosas. Me interesan, y pese a ser un mercado consolidado, como bien ha dicho Rosa, a mí me interesaría, por ejemplo, conocer el número de visitantes foráneos que han venido a este mercado. Es decir, diferentes métricas. Me gustaría conocer el gasto diario de cada uno, la repercusión económica de esos visitantes en la ciudad. Me gustaría incluso saber la propia repercusión de ese mercado en la propia ciudad. Es un evento de ocio, que gestiona una empresa privada y bueno, como cualquier otro evento de ocio más, fenomenal, pero tenemos que intentar, entiendo yo, en esa política de potenciar el turismo de la ciudad de Huesca, ir viendo resultados. Y para saber si las cosas funcionan o no funcionan, tienen repercusión, no tienen repercusión, hacen falta datos, hacen falta métricas, hacen falta valores. A día de hoy yo he mirado en general, ya no solo del mercado medieval, de todo el turismo, he mirado datos que pueda estar trabajando el Ayuntamiento de Huesca y ciertamente no hay datos públicos, a excepción del valor del ticket medio del turista que se publica en el 2024. No hay datos ni de volumen de... Sí que hay datos del INE, de volumen de turistas, pero se habla de otro tipo de alojamientos, no tenemos datos concretos, no tenemos una valoración concreta. Entonces, bueno, para poder mejorar, incluso para mejorar, ¿por qué no decirlo? El mercado medieval, porque todo es mejorable en la vida, necesitamos conocer esa información y lo importante es para que la ciudad avance y no nos quedemos estancados
En hace 20 años, cuando comenzó este mercado, pues hay que tener esa información para ver por qué vías tenemos que mejorar. Porque no lo sé, son ideas, pero igual otras ubicaciones, igual diseminar, no lo sé, igual otras fechas. Hay que trabajar siempre con información, con diferentes hipótesis, porque se ha comentado también estos días la excesiva concentración quizás de actividades de ocio en este mes de octubre, este mes de noviembre, con las actividades que hemos tenido fines de semana pasado, con las que tenemos por venir todavía. Y bueno, quizás sería un poco más interesante desestacionalizar, ¿no? Los datos del INE son clarísimos, que Huesca tiene una estacionalización clara de los visitantes, se centran prácticamente en los meses de verano, entonces tendríamos que trabajar precisamente por desestacionalizar todo el año, igual que se ha hecho en otras zonas de la provincia con tremendo éxito. Y creo que para eso son muy importantes, como repito, los datos. Muy bien, señor Bravo. Bueno, en las comisiones de turismo, no sé si sabrá el señor Rubio que, porque el señor Rubio no acude a estas comisiones de turismo, se llevan las encuestas que se realizan tanto en la oficina de turismo como, por ejemplo, se realizaron en la Feria Dulce. Con lo cual, pues tenemos datos y trabajamos con datos. Es cierto, cuando habla de demasiada o excesiva programación durante el mes de octubre, bueno, el mes de octubre es un mes que no está dentro de esa excepcionalidad del turismo, está fuera de, con lo cual estamos trabajando para que diversificar el turismo a lo largo del año y bueno, pues simplemente que la ciudad está llena y que que se ve turismo en la ciudad. Bueno, yo creo que el mercado, yo por lo menos lo entiendo más como un elemento dinamizador de la propia ciudad y de los visitantes que acuden. Yo no sé si llamaría turistas a los visitantes que acuden de los pueblos de alrededor a ver el mercado. Yo sí lo que se quiere es que sea un foco de atracción de turismo, pues desde luego hay que pensarlo de otra manera. Yo, quiero recordar que este mercado nació con una triple función. Servía de colofón a lo que es el verano de leyendas, se hacía a finales de septiembre, primeros de octubre, ahora se ha trasladado al 1 de noviembre y coincido en que quizás esos días hay demasiadas actividades muy apretadas en la ciudad. Se hacía en esas fechas, el gobierno decidió cambiarlo, yo todos mis respetos. Tenía un componente social muy importante porque era dar visibilidad a la salud mental, de hecho era SALME la asociación que lo organizaba, y el resto de asociaciones de salud mental que colaboraban y se utilizaba, digamos, las propias asociaciones se hacía en torno al Día de la Salud Mental, se hacían una serie de actividades. Entonces tenía esas tres patas. Por un lado, fuera el verano de leyenda, la dinamización y la puesta en valor de la salud mental. Hoy en día siguen participando las asociaciones, pero lo hacen ya de una manera, a mi entender, más residual. Están allí, pero no son, digamos, la salud mental no es la protagonista. Entonces creo que si de ese mercado se quiere trabajar como un foco de turismo, bueno, pues hay que trabajarlo de otra manera, eso está claro. Dinamizar, por supuesto que dinamiza y es un evento, como he dicho, muy consolidado en la ciudad. ¿Y el señor Rubio? Sí, señor Rubio, o sea, mi persona no acude a la comisión de turismo porque no pertenece a ella, pero eso no implica que conozca incluso mejor los datos turísticos que la señora concejala del área, porque ¿nos podría decir cuál es el ticket medio de un turista de Huesca? El importe del año pasado, datos reales. Bueno, pues depende, ¿sabes? No, depende, no hay un dato concreto en octubre y hay un dato concreto en diciembre, es un número, no tiene complicación. Bueno, exactamente ahora mismo no tengo esos datos. No tienes esos datos. Pese a ser la concejala del área de urbanismo no, de fiestas, no conoce el dato y reprocha a los que no estamos en la comisión que no conocemos los datos. Te lo voy a decir yo, 35 euros en el mes de octubre y subió un poquito al mes de diciembre a 40 euros. Y si quieres te puedo dar muchos más datos. Te puedo dar, por ejemplo, los datos de turistas que acudieron a Huesca en el año 2023, últimos datos que tiene el INE, un 74% menos de los que acudieron a Teruel, 93.000. Si quieres te puedo seguir dando datos. Esto demuestra que ir a una comisión informativa donde se informa no significa no conocer del tema. El hacer unas encuestitas en la oficina de turismo no significa tener la información y los datos. Y aun si se tienen,
hay que trabajarlos y conocerlos. Por tanto, hablar es muy fácil. Lo que hay que hacer es demostrarlo con hechos, con datos, porque además se habló hace tiempo de un plan de turismo integral para Huesca, plan de turismo, que yo no sé si Rosa tendrá la suerte, la fortuna de conocerlo, pero en el grupo municipal de Vox, igual que pasó con el famoso plan de Lorena Orduna, se han desvanecido todos. No conocemos exactamente qué rumbo, qué sentido, qué acciones y lo más importante, qué métricas se están llevando a cabo para ver si ese plan hay que mejorarlos, hay que cambiarlos, hay que implementar otro tipo de acciones. Y eso es lo que nos preocupa, lo de siempre, titulares vacíos, fotos, pero a la hora de la verdad, datos donde demuestren el trabajo real, el conocimiento de la situación y propuestas de mejora. De eso, por desgracia, absolutamente no hay nada. Bueno, yo, José Luis Rubio, conozco un plan de turismo en esta ciudad, conozco el plan de sostenibilidad, ya sé que me repito, que se dejó elaborado a finales de la legislatura pasada y con 2 millones de euros de presupuesto para poner en marcha. Posteriormente, el equipo de gobierno, la señora alcaldesa, presentó un plan de turismo en el que, bueno, pues nos contó muchas cosas que se iban a hacer. ¿La realidad cuál es? Pues que han pasado 2 años y medio y nada de aquello se está materializando. Seguimos siendo la última provincia con menos visitantes y ya lo siento, ahora el comodín de la señora Hervás ya no le vale después de 2 años y medio. Pero, bueno, seguimos teniendo la muralla igual, el Círculo Católico cerrado, los monumentos más turísticos sin mejorar esa iluminación. Seguimos teniendo en el CEDAN poco más del riego, no se ha vuelto a hablar de los talleres del turismo creativo. Tenemos, creo que es una parte muy importante, el turismo congresual, que en estos 2 años no hemos visto que se esté potenciando. Entonces, quiero decir, bueno, pues venimos a lo que íbamos hablando durante estos 2 años y pico de legislatura. Muchas promesas, pero pocos hechos. Entonces, bueno, pues realmente el turismo no está funcionando. Hay mucha gente en la calle, eso es evidente, pero no todos son turistas. Entonces, yo creo que las políticas de turismo del Partido Popular pues no les están saliendo como ellos pensaban y tendrán que hacerse un replanteamiento. Quiero. Bueno, hablar de turismo y hablar de las encuestas también es muy sencillo cuando ves las encuestas del INE, que dice el señor Rubio. Realmente lo que reflejan son las pernoctaciones en la ciudad de Huesca. Es cierto que no hemos aumentado el número de plazas de hoteles, con lo cual raramente podremos aumentar en las pernoctaciones. Es cierto que sí que se ha aumentado el número de pernoctaciones en la ciudad de Huesca. En la última encuesta de la Oficina de Turismo sí que se ve un ligero aumento en esas pernoctaciones, con lo cual se está trabajando para mejorar el turismo en la ciudad de Huesca. Se han hecho campañas tanto a nivel de en toda la línea Renfe de Huesca a Sevilla, que ha llevado pues que esto vengan más visitantes de lo que es esta línea de AVE. Bueno, se han llevado a cabo diferentes campañas de turismo para que la gente que venga a Huesca disfrute la ciudad de Huesca. Es más, han aumentado también un 12% las visitas guiadas de la ciudad en el Ayuntamiento de Huesca de la Oficina de Turismo, con lo cual, ¿eso qué significa? Que las personas que visitan la ciudad de Huesca luego son prescriptores de nuestra ciudad y la visitan de una manera más concienciada, ven los monumentos y pueden pues conocer mejor nuestro patrimonio. La señora Hervás también se olvida de decir que habla de gestión y demás, y bueno, pues ellos cuando tuvieron la oportunidad de gestionar el turismo en la ciudad de Huesca, por ejemplo, dentro de esa gestión colocaron un bungalow en el camping de San Jorge en una categoría que no permitía la comercialización de bungalows, con lo cual eso es un ejemplo de la gestión anterior. Señor Rubio. A ver por dónde empezamos, porque claro, hay tanto de qué hablar. Vamos a contestar primero a Nuria. Yo creo que la idea que tenemos, o el fin por el que queremos potenciar el turismo en Huesca, el equipo de gobierno y nuestro grupo, lo tenemos bastante diferente. Nosotros creíamos que el turismo había que potenciarlo en la ciudad de Huesca para dinamizarlo económicamente. Creíamos que ese era el objetivo. El que pasee mucha gente por Huesca, pero no repercuta económicamente a la ciudad un céntimo, no tiene ningún sentido. Y para esto hay que conocer los datos. Hay que saber que
el gasto medio de un turista al día en España suele ser 120 euros, si es un turista internacional está entre 180 y 210 euros, por lo tanto el turista nacional al hacer esa media baja en su gasto, baja aproximadamente a unos 90, 95 euros al día en lo que se gasta. Hemos hablado ya del gasto medio del ticket en la ciudad de Huesca. ¿Cuántas pernoctaciones por media hacen los turistas que vienen a Huesca? Yo se lo diría a la señora Nuria, 2 es la media de pernoctaciones. Claro, hay que ser realista. ¿Cuál es la repercusión económica que tiene en la ciudad de Huesca el turismo? No hay datos. Se estima que un 0,7% del PIB de la ciudad, cuando en Aragón estamos hablando que la repercusión del turismo es del 17% a nivel de Aragón. Y en Huesca se estiman en un 0,7%. Esa es la repercusión económica. Claro, si lo que buscamos es que el turismo sea un dinamizador económico, me parece que vamos por mal camino. Insisto, los hechos, como yo digo siempre, en este caso los datos son tozudos. Y claro, luego tenemos a la señora Gervás. La señora Gervás, que casualmente ha sido la que nos ha metido en este pozo. Que es que me parece que la señora Gervás tenga una bolita mágica. Era que la señora Gervás y el Partido Socialista fueron los que pusieron a Huesca en la cola en el número de visitantes. Tiene todas, ha gobernado y no sabe hacerlo, nos mete en el pozo. Y ahora nos vienen a contar que ellos nos van a salvar. Y eso sí, claro. Ahora, como esas medidas no funcionan, la culpa no es de las medidas, es del que las implementa que no las implementa. No, la señora Gervás no dejó a Huesca en mínimos de turismo. La señora Gervás tuvo la mala suerte, que vosotros ninguno de los dos estuvisteis esa legislatura, de ser la concejala de turismo sin turismo en Huesca. Ya, pero los anteriores, los penúltimos aún. Los dos anteriores eran los que eran y se estaba trabajando para mejorarlos. Vino la pandemia, 2 años sin turistas. ¿Qué hicimos? Trabajar en esos planes de sostenibilidad y en esos proyectos como el de sostenibilidad y el de rehabilitación del casino, trazando unas líneas para que luego nosotros, o en este caso el equipo de gobierno que le tocaba gobernar, implementara esos planes dinámicos y que había que buscar. Es decir, que se me acuse a mí de que Huesca se quedó sin turistas. La pandemia, desde luego, no fue por voluntad mía. Ojalá hubiera podido tener turistas, porque os digo que ser concejala de turista sin turistas es muy triste. ¿La pandemia afectó al resto de España? A ver, los datos están, la pandemia afectó al turismo en toda España. Y quiero recordar que Aragón, precisamente, fuimos una de las comunidades durante las que más tiempo estuvimos cerradas. Incluso, acordaros, estuvimos cerrados provincia por provincia. Que si ya no es que no pudieran venir de Madrid, es que ni siquiera los bajo gobierno socialista, ¿no? Bien, fue el gobierno que tomaba las decisiones en ese momento. Ilegales, por cierto, ¿eh? Bueno, estamos aquí ya complicándose, sí, estamos complicándose una lanza a favor de la señora Gervás. Es cierto que la pandemia fue muy dura en el sector turístico. Es cierto que estamos recuperándonos poco a poco de esa pandemia, con lo cual yo creo que no es responsabilidad de la señora Gervás la pandemia que ocurrió. O sea, quiero decir, es duro trabajar cuando las comunidades autónomas están cerradas, con lo cual, pues bueno, el señor Rubio, que tiene tantas ideas y que yo creo que está dispuesto aquí a mejorar el mundo porque él es el que más sabe, pues ojalá pueda mejorarlo. Es cierto que estamos trabajando desde turismo, desde la de turismo, en diferentes temas de actuación, que las visitas guiadas de la Oficina de Turismo cada vez se llenan más y que es un producto que funciona, que el ticket medio que habla y el impacto económico que habla el señor Rubio, yo creo que si pregunta a comercio, pregunta a hostelería y pregunta a hoteleros, pues se dará cuenta que realmente notan un aumento del turista en Huesca y notan un aumento del gasto de ese turista en la ciudad de Huesca. Bueno, pues vamos al siguiente tema y último. Señor Rubio, tema de basuras, cuando usted quiera. Así, las basuras, sí, porque los turistas, pero las tasas de basura se disparan. Y, a ver, insisto, los hechos, los datos son tozudos. El Partido Popular en lo que lleva de mandato nos ha subido las tasas de basura un 19%. Un 19%. Y lo peor de todo es todavía lo que queda. ¿Y por qué? Claro, porque ahora dirá Nuria, no,
es que esto viene de Europa, es una transposición de una ley del 2022 del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a hablar claro. ¿De qué partido es la presidenta europea? Del Partido Popular Europeo. O lo que es, dicho de otra manera, en Europa no se tramitan leyes que el Partido Popular Europeo no quiera que se tramiten. ¿Por qué? Porque luego en Europa, Partido Popular y Partido Socialista han votado a favor de esa normativa que transpone el Partido Socialista al Gobierno de España en un aumento de las tasas de basura. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa excusa de que hoy las tasas de basura suben porque Pedro Sánchez nos ha puesto una ley. No, esa ley se deriva de que tanto Partido Popular como PSOE en Europa han aprobado una normativa que obliga a la transposición de esa ley. Y el problema no es ahora. El problema es que en 2027 los ciudadanos no lo saben, pero ahora, a la hora de medirse las sanciones, de cuánta basura se recicla, de qué tipo, esto se hace a la entrada de vertedero. Los criterios en 2027 van a cambiar. Esos criterios no se van a medir en vertedero, se van a medir en punto de recogida. Eso significa, señores televidentes, que les van a controlar. Les van a hacer tener una tarjetita para echar la basura. Van a saber cuánta basura echan. Y lo más importante, para tener esos datos, se van a disparar los gastos de gestión y recogida. ¿Y quién va a pagar eso? Ustedes. Solo en la comarca de La Hoya, en Huesca, estimamos que se va a duplicar la tasa de basura por esta implementación de 2027. Es una realidad, pero los vecinos tienen que saberlo quiénes son los culpables. Las tenemos aquí al lado, Partido Popular, Partido Socialista. Y ahora dejemos que se expliquen por qué votaron a favor en Europa de meternos un sablazo con las basuras. Muy bien, señora Verbas. Bueno, ¿de dónde viene la ley esta que a estos días además el presidente provincial del Partido Popular, como todo es culpa de Sánchez, le echaban la culpa a Sánchez de que esa ley se aprobara? Ya lo ha explicado el señor Rubio, es la transposición de esa directiva europea. Y bueno, efectivamente, ahí habla de que los costes, el coste del servicio tiene que ser acorde con lo que se paga y demás. Pero hay algo muy importante que, bueno, hay ayuntamientos que lo aplican, otros no, en el nuestro todavía no se está aplicando, que no solo habla de cuál tiene que ser la repercusión del coste al usuario, sino que también esa directriz habla de los incentivos para el reciclaje, porque no nos olvidemos, no es cuestión, no nos han puesto esa directriz ni esa ley para cobrar más, sino para mejorar y hacer que se recicle más y en pro de esa sostenibilidad. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay medidas que los ayuntamientos pueden implementar para que sirvan de incentivo para que los usuarios reciclen más y mejor y vean rebajado su recibo. Por poner un ejemplo, nosotros como grupo municipal llevamos 2 años proponiendo que esa tarjeta que dice el señor Rubio, que sirve para controlarnos, que sirve para controlar cómo yo reciclo en mi casa, esa tarjeta, en este caso hablamos del orgánico, bueno, pues aquellas personas que tengan la tarjeta que se les pueda dar un incentivo y el paso siguiente, que se les pueda dar otro incentivo por el uso de esa tarjeta. Quiere decir que hay diferentes medidas que se pueden aplicar, que eso lleva cuestión de estudios, cuestión de trabajo en los ayuntamientos. Hemos oído estos días que la OCU, uno de los ayuntamientos que ha denunciado, ha sido el de Huesca, entre otros muchos de España, precisamente por eso, porque se cobra, digamos, una tasa fija a todo el mundo sin valorar el reciclaje. Es decir, la directriz europea viene a apoyar que quien más contamine, más pague. Y en esa línea es en la que los ayuntamientos tenemos que trabajar. ¿Que es un trabajo arduo de hacer? Por supuesto, pero creo que ya podríamos llevar 2 años haciéndolo. Aclarar que, bueno, lo que se establece en esta directriz es que el coste del servicio tiene que ser asumido por el cliente, digamos, pues en este caso por los ciudadanos de la ciudad de Huesca. Bueno, simplemente aclararle al señor Rubio que lo que implica esta subida en el recibo de este año para un ciudadano de la ciudad de Huesca son 0,17 céntimos al mes, lo cual son 2,04 euros al año, y que bueno, y que realmente, pues bueno, de momento así estamos con este tema de la tasa de basuras, que no es algo que el Partido Popular haya implementado
desde el ayuntamiento, sino que es que está siguiendo una directriz y que, Nada por el Partido Popular. bueno, y que estamos siguiendo la directriz europea que manda, pues que tenemos que hacerlo así, y que, bueno, pues que estaremos trabajando en lo que, como bien dice la señora Gervás, en esos incentivos del reciclaje y que, bueno, que la ciudad de Huesca sea una ciudad limpia, que es lo importante. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Yo, por supuesto, como siempre, les voy a agradecer su presencia. Señora Bon, muchísimas gracias. Señora Eva, A vosotros, como siempre. yo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros, como digo, nos quedamos sin tiempo. Mañana volveremos con una nueva tertulia, alternando ámbito provincial y ámbito autonómico. Haremos aquí en las tertulias políticas de Huesca.